bendito Padre Celestial, bendito Rey. Y hoy como tierra del Mesías, Señor, como congregación, bendecimos al pastor, Señor. Bendecimos allí cada nación donde Él vaya, Señor, a llevar, amado mío, Señor, Biblia de corazón, bendito Padre Celestial. Amado mío de la gloria, Señor, donde van a haber capacitaciones en este mes, Señor, donde están habiendo capacitaciones ya, Señor. Te pedimos, amado mío, que tu Santo Espíritu, amado Rey del cielo y de la tierra, se mueva con poder y con gloria, Señor. Que seas tú, amado mío de la gloria, convenciendo a cada corazón, a cada mente, Señor, y dándole la sabiduría, el entendimiento y las estrategias, Señor, a cada capacitador, a cada pastor, a cada líder, amado mío de la gloria, para poner en obra BCN en sus corazones, Señor. Que sean Biblias caminantes, amado Padre Celestial, amado mío de la gloria, que tu Santo Espíritu fluya, amado mío, con poder y gloria. Y hoy todos aquí, unánimes juntos, oramos, Señor, clamamos e intercedemos por BCN, Señor, para que la luz de Cristo alumbre cada corazón, para que la luz de Cristo alumbre cada nación donde vaya BCN, Padre Celestial. Gracias te doy por este gran ministerio, Señor. En el nombre del Padre, todos bendecimos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y así con esa reverencia y con ese amor que le tenemos a papá y a todos nuestros hermanos en el mundo, porque ese es un clamor por el mundo que debemos estar haciendo todos los días, vamos a orar por ese siervo que el Señor nos ha dado aquí en tierra del Mesías, así como todos los siervos en el mundo entero. Padre bendito, te damos a ti gracias, te damos gloria y honra, papá, porque has sido bueno, mi Señor, y has puesto un hombre sabio, Señor, para darnos la palabra de esta mañana, Señor. Hoy te clamamos por su vida, Señor, por su bienestar, Padre, por su salud, y porque cada uno de nosotros esté atento a esa palabra que tiene, Señor, que estemos dispuestos, Señor, que seamos diligentes, que no solamente escuchemos, sino que pongamos en acción lo que vamos a recibir en este día, papá. Que tu Espíritu fluya, Señor, en este lugar, que nuestros sentidos estén atentos, Señor, que no nos distraigamos, papá, que tu presencia nos acompañe, Señor, todos los días, Señor, y que seas tú, Señor, a través de nuestra boca. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Estaban durmiendo, ¿verdad? No, para nada. Salúdense todos. Dígale, mi hermano, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy tocó baño, hoy domingo. Doble baño, pastor. Doble baño. Claro, con la invitación, doble baño. Salúdense, por favor. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias. Tomen las Biblias, por favor. Los que no tienen Biblia, por favor, nos dicen al finalizar el servicio y les daremos Biblias. Qué bueno es que todos saquen la Biblia, mis hermanos, por favor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la bendita palabra. Además,
habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ¿quién? Jesús. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, Sí, no. sí, no, porque es más de esto de mal procede. Y si procede mal, ¿de quién es? De Satanás. De Satanás, del diablo. Oremos, hermanos. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre y bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu bendita palabra, mi Señor. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti, mi Señor. Hoy, Señor, te decimos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, mi Señor. Hoy te pedimos que nos hables al corazón, mi Señor. Que todo esto que hemos estudiado del Sermón del Monte, que son tus reglas, mi Señor, para nosotros los cristianos, Señor, empecemos a aplicarlo primero en mí, mi Señor. Hoy te damos a ti toda la gloria, mi Señor, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. En el precioso nombre de nuestro Señor, tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, venimos viendo el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Las leyes que el Señor dejó allí escritas en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. O sea que si son los estatutos, las reglas que el Señor nos dejó para nosotros, tenemos que cumplirlas. Les voy a leer el mismo texto en otra versión, traducción del lenguaje actual, para que entendamos un poquito más. Y dice la bendita palabra: en ese mismo tiempo, Moisés también enseñó. ¿Quién? Moisés. No usen el nombre de Dios para prometer lo que van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes, ¿quién? Jesús. O sea, que había, en el tiempo de Moisés se decía algo, y ahorita cuando está Jesús, él decía otra cosa, ¿cierto? La complementaba. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, ¿cuántos de ustedes prometen cosas? Amén. Todos prometemos cosas. Todos los días, yo creo. Cuando prometan algo, ¿quiénes? Nosotros. Cuando yo prometa algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son los dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Del diablo. Hermanos, primera instrucción: si alguien le dice algo, si usted lo va a hacer, dígale sí. Si no lo va a hacer, dígale no. El no es una respuesta también. Decir no es respuesta. ¿O será que decir no es respuesta? Sí. Pero que cumpla usted con su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Hermanos, en los que una persona puede cumplir la ley, Moisés decía: oiga, ustedes pueden jurar, o la ley decía: ustedes pueden jurar en el nombre de Dios. Pero
Pero Jesús aquí nos cambia las cosas. Y Jesús nos dice, no señor, usted ya no puede jurar. Y lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasaba, mis hermanos? Los escribas y los fariseos eran aquellas personas que más sabían de la palabra. Se sabían la Torá, se sabían los salmos, se sabían los profetas. Eran personas que desde los 8 años estaban estudiando la palabra, así como nosotros. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Hermanos, y ellos se la sabían de memoria y aplicaban la ley en cada paso de lo que ellos hacían. Entonces, ellos decían, bueno, en el Antiguo Testamento la ley nos permite jurar por Dios, en el nombre de Jehová, ¿cierto? Y Jesús aquí les dice, pero yo digo que vuestra justicia, ¿a quién les dirá Jesús esto? A nosotros, a mí. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué está tratando de decir Jesús? Que ellos sabrán todo, pero que no tienen justicia. Tienen mucho conocimiento de la palabra, pero al aplicarla no la hacen. No la hacen. Predican, pero no aplican. Exactamente. Entonces el Señor nos dice a nosotros, si ustedes, mis hermanos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y digo, que todo ese conocimiento que ustedes han recibido del Señor Jesús, ustedes tienen que empezarlo a aplicar. O si no, sería como los escribas y fariseos, que simplemente se sabían todo esto de memoria y lo hacían aplicar, pero hasta ahí. Ya. Entonces, hermanos, estas palabras de Jesús tuvo que haber escandalizado a sus oyentes, a los que estaban alrededor de él, que todos eran judíos. Todos sabían la ley. Y todos lo que más les preocupaba era cumplir con la ley. Porque a ellos les preocupaba mucho cumplir con la ley. Entonces esto tuvo que haber escandalizado a todos sus oyentes, ya que los escribas y los fariseos eran los que más sabían de la palabra de Dios en ese entonces. Hermanos, Jesús explica que la obediencia en sí misma no es suficiente si se quebranta el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en el Sermón del Monte, ya lo hemos visto, decía, por ejemplo, uno de ellos decía, la palabra o la ley dice que no matarás, ¿cierto? Y el judío, ¿qué hacía? Pensaba que solamente era el acto de matar. El que con eso ya cumplí la ley y con eso. ¿Y Jesús qué dijo? No, eso va más allá. Usted mata a una persona cuando lo insulta, cuando lo maldice, cuando habla mal de ella, cuando murmura, cuando hace tantas cosas, se está matando a esa persona. Entonces dice, no, ya no, eso no es así. Usted, por favor, no mate más personas. Jesús dice que no es suficiente aparentar, mis hermanos, porque a nosotros sí que nos gusta aparentar, ¿no? Me aprendo hasta textos bíblicos, pero ¿qué tanto de esos textos bíblicos yo aplico en mi vida? Pocos. ¿Y eso es ser cristiano? No. Eso es estar lejos del cristianismo, lejos de estar con Dios. Además, hermanos, la palabra allí nos dice,
Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La palabra perjurar, ¿qué será? La palabra perjurar significa poner a Dios como testigo. Poner a Dios como testigo. ¿Sí? Poner su nombre. Hermanos, entonces cuando nosotros colocamos el nombre de Dios ante algo, ante una promesa, ante algo, y fallamos, ¿qué pasa? Estamos desechándolo. Lo estamos colocando en poca cosa, por decirlo así. En poca estima. ¿Quiénes han hecho promesas aquí? Amén. Amén. Todos hemos hecho promesas. Todos los que estamos aquí hemos hecho promesas. Los que nos casamos hicimos también una promesa, ¿no? Dice allí cuando nos casa el ministro, dice que vamos a estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y cuando termina dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y hacemos estas promesas para toda la vida, y muchas veces no las cumplimos. Y si no la cumplimos, ¿será que Dios está contento con usted y conmigo? No. Está enojado. Está enojado de que nosotros no somos sino palabras, hermanos, porque no cumplimos con lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Todos hemos incumplido, pero todos también el día de hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volver a Él y decirle: Señor, de ahora en adelante voy a cuidar mi boca, mi lengua. No voy a prometer nada de lo que no puedo cumplir. Y si alguien me pide un favor y no lo puedo hacer, pues le digo mejor no, que darle falsas ilusiones y decirle sí. Es sencillo eso, hermanos. Sencillo. Siendo hermanos honestos, nosotros no cumplimos nuestras promesas. Muy poco. Muy poquito. Por esta razón Dios debe estar molesto con cada uno de nosotros. Debe estar muy molesto. Por eso muchos pasamos situaciones difíciles, porque no se cumple lo que se habla delante de Dios. Es que ustedes no vienen a prometerme cosas a mí aquí dentro de la congregación, es a Dios. La responsabilidad de ustedes es con Dios, no con un pastor, no con un líder, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de toda la fe. Con Él, con nadie más. Entonces, hermanos, no prometamos lo que no vamos a cumplir. Dice la palabra que nosotros tenemos que cumplir muchas cosas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice la bendita palabra: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y prestas atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Nosotros somos ligeros en las palabras, hermanos. Ligeros. Y somos emocionalistas. Por eso es que cuando ustedes, no sé si ustedes han visto videos de las iglesias de la prosperidad, dicen: vamos a pactar, y todo el mundo corre emocionado allá a pactar con el pastor, porque esa sí es con el pastor, no es con Dios. Porque somos emocionalistas, hermanos. Tenemos que aprender a ser calmados en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, porque por eso es que nos metemos en problemas. ¿No les ha pasado? Que hablan ustedes y después, como que la embarré. ¿O no? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso?
¿Por qué? Pues porque no pensamos, mis hermanos. Porque sencillamente nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo, del afán. Y las cosas con Dios no son de afán, son procesos. Y a veces procesos difíciles. Pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Él es el único. Nadie más es hermano. El cristiano, hermano, debe tener una santidad. Ustedes y yo debemos ser santos porque Él es santo. Esto es un proceso. Y dentro de ese proceso de la santidad debe estar controlar mis pensamientos, controlar mi lengua, que no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo cuando usted de verdad se lo permite, porque Él es el que hace todo, es Él. Y dentro de ese proceso, hermano, nosotros deberíamos tener una credibilidad como cristianos. Que si usted a las personas le dice sí, lo va a cumplir. Y si le dice no, pues no. Pues no lo va a hacer, hermanos. Que la gente de pronto que sepa que si usted le dice sí, sabe que usted lo va a cumplir. Si le dice no, pues no lo va a hacer. Pero nosotros los cristianos debemos tener una credibilidad intachable. Pero lamentablemente no es así. Yo he escuchado muchas personas del mundo y nos ha pasado que hacer negocios, tratos con cristianos es lo peor. Es lo peor. ¿Por qué? Porque no tienen de verdad, Señor, en su corazón. Hay muchos que dicen, yo hago un trato con cualquiera, menos con un cristiano, porque me tumba. Y es lamentablemente es lo que el mundo cree de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos lo han hecho. Y muchos se dicen cristianos, pero esos no son cristianos. Son cristianos de nombre, pero no son cristianos del Señor Jesucristo. Hermanos, que cuando nosotros digamos alguna cosa de verdad, la hagamos. Hoy en día se ha perdido la palabra. Yo me acuerdo cuando los abuelos y estas cosas decían, no había ni escrituras, no había nada, era palabra. Yo le vendo este pedazo de tierra, usted lo coge y por la misma palabra, ya, paró de contar y yo le pago dentro de 15 días y ya, le pagó. Pero hoy en día, usted le dice a un hermanito, oiga, présteme 100,000 pesos, pero si uno tiene credibilidad, se lo sueltan, ¿cierto? Uno le dice, se los pago dentro de 15 días, y los paga dentro de 15 días, eso es tener credibilidad. ¿Y eso es ser santo? Pero si usted le dice, hermanito, eso présteme plata y enreda a todo el mundo, y hay algunos que son muy astutos y eficaces con la lengua, y el hermanito, ¡pum!, cayó. Y nunca se lo volvió a pagar. Antes se cambió de iglesia, se cambió de congregación. Y hay algunos que uno también tiene necesidades, entonces necesito cobrarle al hermanito, páguenme los 50,000 pesitos que los necesito, y se ponen bravos. Y hay algunos que ni dándole los billetes de esos de Tío Rico se lo pagan a uno. Hermanos, eso no es ser cristiano. Eso es ser un sinvergüenza. Eso es ser un mal testimonio para la gente de afuera. Nosotros tenemos que ser cumplidos. Estamos acostumbrados a muchas cosas, hermanos. Y entonces, bueno, mi Señor, no, yo voy a cambiar, Señor, yo me arrepiento de todo. Yo voy a, mejor dicho, de mañana en adelante yo cambio. Y mentiras, puro cuentos. Y nos pasa lo de los libros del libro de Jueces, ¿no? Pecamos, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y volvemos a pecar.
Y así pasó en todos los libros de jueces, 12 jueces. Y volvemos y volvemos y volvemos, hermanos. ¿Y hasta cuándo el Señor va a tener misericordia de cada uno de nosotros? Porque el Señor también tiene límites. Recuerden que en Génesis 6 el Señor dijo: yo ya no voy a contender más con el hombre. Y se fue. Eso es lo que me enseña a mí la palabra. Yo no le tengo que mentir a ustedes. Yo no le tengo que mentir que si usted sigue en pecado, Dios va a estar al pie de usted. No, porque no tiene que ver nada la santidad con las tinieblas. No, tienen que empezar a cambiar, hermanos. Y el primer paso lo da es usted. Dios no. Dios es un caballero, como dicen por ahí. Espera que usted lo llame. Que ojalá su gracia de verdad nos alcance a todos. Porque la necesitamos, y más en estos tiempos. Y se acercan tiempos difíciles en economía, mis hermanos, con tanta guerra. Ya Estados Unidos está en guerra. Y nosotros dependemos de esa economía. Entonces aquí tenemos que apegarnos a Dios. ¿Quién nos va a proveer? Dios. Pero para que Él nos provea, ¿qué tenemos que hacer? Estar en comunión con Dios. Que se vuelva un hábito nuestra comunión con Dios. ¿Qué es un hábito? Un hábito, todos tenemos hábitos. Nos levantamos a tal hora, hacemos esto, aquello, o lo que sea, pero que nuestro hábito se vuelva con Dios. Que nos levantemos, que lo primero que pensemos es en Dios. Que vayamos y leamos la palabra, que oremos. Y quitarnos ese egoísmo espiritual. Que solamente oro por mí y por mí. Y los demás. Si la palabra me enseña que le preguntaron a Jesús: oiga, Señor Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? No, amen al Señor, al Padre, con todo su alma, con todo su corazón y con toda su mente, y al prójimo como a mí mismo. Tenemos que empezar a quitarnos ese egoísmo espiritual que tenemos, hermanos, que solamente es yo y los demás. Entonces, la palabra que nos ha enseñado, nada, hermanos. Y dice la palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Cuando el Señor Jesús aquí se refiere a los antiguos, se refiere a qué? A la ley, a Moisés, al Antiguo Testamento. La Biblia, mis hermanos, se divide, para los que no saben, este libro se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que están las promesas de la primera venida del Mesías. El Mesías era el rey, o es el rey, que el pueblo judío estaba esperando para gobernar. Y el Nuevo Testamento, ya con Jesús, nos promete o nos da la promesa de su segunda venida. De su segunda venida. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento significa, cuando se lee la palabra testamento, usted la puede reemplazar por pacto. Entonces está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Hermanos, y Jesús entonces aquí dice: se había dicho a los antiguos: no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Poner a Dios. Poner a Dios como testigo. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas o juramentos. Así que, si leemos detenidamente, antes de que el Señor Jesús viniera, era lícito usted poder jurar el nombre de Él, del Señor Jesús, del Señor Dios.
Dios lo aprobó, lo permitió por un tiempo, pero ya no, porque la gente perjuraba, la gente lo ponía como testigo, juraba en vano, pero no cumplía. Y si no cumplía y había puesto a Dios como testigo, volvemos a decir, eso era un acto reprochable para Dios. Eso es como cuando usted se hace cargo de una deuda de alguien y ese alguien no paga. ¿Usted cómo queda? Mal, en vergüenza. Usted queda como atontado de este mal, o esta persona yo la recomendé, quedó mal, y usted para que no quede tan mal, ¿qué le toca hacer? Pagar. Así se siente Dios, hermano, cuando nosotros juramos, no le cumplimos. Y Jesús le está diciendo esto ¿a quiénes? A los discípulos y la multitud que estaba en el Sermón del Monte. ¿Y ellos quiénes eran? Los seguidores. Los seguidores. Y si eran los seguidores, nosotros actualmente ¿qué somos? También. Entonces estas palabras ¿para quién son? Para mí. No hable de más, mi hermano, mi hermana. Que su boca sea lenteja, que se demore usted en hablar. Primero piense lo que va a hablar y ahí sí hable, porque por eso es que caemos, y a veces caemos y nos amarramos, nos encadenamos a cosas por nuestra lengua, por nuestra lengua. Y dice el Señor Jesús, pero yo os digo, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar. Sí, sí, si no, no. Bueno, y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hago? Ahí lo acabó de decir el Señor. El Señor nos acabó de decir, si usted va a cumplirlo, diga sí. Si no lo va a cumplir, diga no. No se complique, mi hermano, mi hermana, no se complique. Vuelvo y digo, muchas veces pensamos que decir no es respuesta, y sí es una respuesta válida. Decir no es una respuesta válida. Podemos decir no. ¿Qué tal no podamos hacer un favor? Porque no podemos. ¿Qué tenemos que decir? No. ¿De una vez? No puedo. Dice mi nieta, diga una vez. No. Si podemos hacerlo y nos nace el corazón, porque ahí está la otra, no podemos hacer las cosas obligados. Decimos sí. Sí podemos hacerlo. Hermano, nosotros tenemos que ser testimonio. Que solo con decir sí, la persona se vaya convencida de que sí lo vamos a hacer. No podemos juzgar nosotros, cristianos, con las necesidades de las personas. Muchos acuden a las iglesias, pastor, es que no tengo dinero, pastor, un mercado, pastor, medicina, pastor, una y otra cosa. Hermanos, nosotros no podemos ser ligeros y ayudarle a todas las personas. Que a los que le digamos sí, le cumplamos. A los que le digamos no, pues no hay. No hay. Oremos por esas personas, oremos por la provisión. Pero sobre todo, oremos para que esas personas sean impactadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Porque por eso es que hay tanta necesidad, mis hermanos,
Porque la gente todavía piensa que las bendiciones son materiales y las bendiciones son espirituales. Y el Señor dice, busquen primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará. Llegará. Y de eso yo estoy convencido y soy testimonio vivo de que eso es verdad. Llegará por añadidura. Pero no engañemos a la gente, hermanos. Ni nos engañemos nosotros mismos. A veces hasta nosotros mismos nos engañamos que somos buenas personas. Y somos malas personas. No, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No, hermanos. Que cuando nosotros pidamos un favor, que nos lo hagan con ánimo, que digamos otra vez, hermano Balbore, présteme 200,000, el hermano saca ahí y yo se lo voy a devolver el día que le dije. O si se me presentó una dificultad, hermano, qué pena, me voy a demorar 2, 3 días, 4 días más. Pero hay personas que usted le dice, présteme o hágame el favor de esto, y usted una vez, no, este hermano, esta hermana, esto no, es que no le presto ni los billetes de tío rico, porque no los devuelve. ¿Ah? ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. Es eso, mis hermanos, es eso. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 5 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 5 al 7. Dice la bendita palabra: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto te ha costado, y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto a Dios, mis hermanos. Fíjense que Eclesiastés nos da una sabiduría muy grande. No prometa. No prometa si no va a cumplir. No lo prometa. No le dañe los sentimientos a otras personas. Porque eso es lo que pasa cuando nos prometen, ¿no? Yo le prometo que usted va a tener un trabajo y usted espera el trabajo como 10 años y nada. No prometa. Antes más, haga las cosas sin prometerlas. Se le dio la oportunidad, hágala sin prometer. No cometas el error de hablar sin pensar. Fíjese que todo lo que nosotros debemos sacar de nuestra boca primero se debe pensar. Tienen que pensar, mis hermanos, que nuestro pensamiento no sea ligero. Sobre todo los que tenemos, bueno, yo no, gracias a Dios, los que tienen temperamento duro, los que tienen ese temperamento de fosforito, ¿ah? Tienen que empezar a calmarse. Tienen que empezar a saber que yo tengo ese temperamento así, entonces si me dicen algo yo no voy a explotar, sino que voy a pensarlo. Y si usted es así, pídale al Señor que empiece a tratar en esa área de usted, porque muchas veces los errores comienzan por eso. Fíjense, ahorita estamos en una guerra terrible de acuerdo al temperamento de los líderes políticos, porque es puro temperamento. Entonces,
Como este me hizo algo, ay, yo me levanto también, y como yo soy más poderoso, entonces yo acabo hasta con el nido de la perra. Temperamento y orgullo. Entonces, como yo tengo más, ¿este qué me viene a decir a mí? No, eso no nos enseña la palabra. Y muchos de esos líderes se suponen, conocen a Dios. No todos. Hermanos, no cometan el error de hablar sin pensar. No lo digo yo, lo dice Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Tampoco te disculpes con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. Aquí está hablando de la parte de congregación. Pastor, yo voy a empezar a llegar temprano a la iglesia. Y llegan a la mente. Muchos hermanos aquí, prójimo, se acerca, sobre todo estos días que hemos estado dando mercados. Pastor, yo voy a volver a las iglesias, yo voy a volver. El domingo estoy aquí. Hermanos, no sean ligeros a la hora. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Léalo. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 5 al 7. Del 5 al 7. Hermanos, Dios debe estar cansado de tanta promesa sin hechos. Ahí sí, como decían por ahí, el cura predica, pero no aplica. Y eso nos pasa a todos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están aquí sentados desde hace mucho tiempo, y no han tomado la responsabilidad que le atañe a cada uno de nosotros como iglesia? Muchos. Hay cristianos que llevan 30 años en el evangelio y se paran orgullosos. Yo llevo 30 años en el evangelio, pastor. Sí, pero ¿qué ha hecho? Nada. ¿Qué está haciendo? Nada. Está perdiendo su tiempo. Amén, hermano. Está perdiendo el domingo. Debería estarse durmiendo. Ahí, así, en este puente debería estar paseando. Hermano, y esto es complicado. La falta de compromiso con Dios. No es con la iglesia, es con Dios. El compromiso con Dios. Y cuando usted se arrepintió, muchos de ustedes hasta lloraron, ¿no? ¡Ay! Eso lloraban. Dios mío, deme otra oportunidad, Dios. Y Dios dele oportunidades. Y usted no cumple su parte. Solamente queremos que Dios cumpla la parte. Pero como la palabra le dice que Dios no es hombre para, ni hijo de hombre para. Entonces Dios tiene que hacerlo. No, Dios se cansa, dice la palabra. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios se cansa y nosotros somos tan rebeldes, tan desobedientes, mis hermanos, que volvemos otra vez a lo mismo, mi hermano. Ustedes aquí, muchos de ustedes ya deberían estar discipulando a otras personas, o todos los que están aquí deberían estar discipulando a otras personas. ¿Y qué hacemos? Nada. Y no lo digo yo, Mateo 28, vayan a las escrituras y lean Mateo 28. Vayan y discipulen en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue la misión que nos dejó el Señor. Y no la hacemos, hermanos. En las iglesias, no solamente en Tierra del Mesías, en las congregaciones, sino en muchas congregaciones hacen falta líderes. Pero líderes de verdad, que se entreguen al Señor, no por el pastor, no por la congregación, al Señor Jesús, y cumpla con lo que el Señor Jesús dejó escrito. Es bíblico, ¿no? La mies es mucha, los obreros van a ser siempre muy pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies.
Y nosotros tenemos que empezar a ser esos trabajadores, esos obreros del Señor. Vuelvo y digo, no del pastor, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de toda fe. Y todo cristiano, hermano, que de verdad es cristiano, debe mostrar un cambio, una transformación, un nacimiento de nuevo. De hecho, todo cristiano debe mostrar el fruto del Espíritu Santo. Todo cristiano. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fe. ¿Y qué es fe? Alguna vez estudiamos aquí qué es fe, ¿no? Fe es fidelidad. Fidelidad a Dios. Cierre sus ojos usted ahí en ese momento. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre el fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos ahí? Y pidámosles, si no tenemos fruto, pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, bajo su autoridad, mi Señor. Y te pido, mi Señor, que nos muestre, que le muestre a cada uno de mis hermanos, a mí, mi Señor, el fruto que te estoy dando como ofrenda, mi Señor, porque es ofrenda para ti, mi Señor. Muéstrame, Señor, si en verdad, mi Señor, yo tengo alguno de esos frutos que dice tu palabra, mi Señor. Muéstrame, mi Señor, si yo tengo amor para con los demás, para conmigo mismo, Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor mi Dios, tú en tu palabra allí en Hebreos también dices, mi Señor, que debemos seguir la paz. Dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, mi Señor. Te pedimos que esa paz, mi Señor, esté en cada uno de nosotros, mi Señor. Que esa santidad, Señor, esté en nosotros, que empecemos a procesarla, que empecemos a dar pasitos, Señor. Somos bebés de pronto, mi Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor Espíritu Santo de Dios. Muéstrame, Señor, en qué estoy fallando, mi Dios. Muéstrame, Señor, si me está ganando el orgullo, si me está ganando el confort, mi Señor. Muéstrame, Señor, de verdad si soy cristiano, no soy cristiano, mi Señor. Y ayúdame, Señor, a trabajar en eso, Señor. Porque yo no puedo solo, mi Señor. Necesito de ti, Espíritu Santo de Dios. A ti es toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Hermanos, si le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? ¿Y él qué dijo? A ver, recuérdenme porque se me olvidó. Amarás al Señor con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la bendita palabra, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que todo esto, hermanos, depende del amor hacia Dios y el amor al prójimo. El gran resumen de eso está aquí. Si usted ama a Dios y no ama al prójimo, ¿qué pasa? No está haciendo nada. Y si ama al prójimo y no ama a Dios, tampoco. Ahí está todo lo que está aquí escrito, está resumido ahí, en eso que nos dijo el Señor Jesús. Hermanos, todo cristiano debe cumplir al menos lo básico de cumplir con Dios. ¿Y qué será lo básico en el cumplimiento con Dios? ¿La qué? Mandamientos puede ser, sí, pero no es tan básico. Cumplir los mandamientos es algo
Teso, sí. Cumplir promesas. Cumplir promesas, muy bien, sí, claro. Es algo básico. Claro, las que podamos cumplir, no podemos decir promesas que no vamos a cumplir. Hermano, lo más básico que podemos hacer nosotros es adorar al Señor, ¿o no? La adoración. Pero la adoración no es solamente alzar las manos, cantar, cerrar los ojos y se ven hasta santos ustedes cuando uno los ve allá de afuera. ¿Ah? No, es de verdad entregarle todo lo que nosotros tenemos al Señor. Una vida de oración. Y bueno, también cuando hacemos adoración y alabanza estamos adorando al Señor, ¿cierto? Pero usted, ¿cómo va a adorar con algo tan básico al Señor si llega tarde al servicio? ¿Cómo lo va a adorar si llega tarde al servicio? No, hermanos, ustedes deben estar desde el comienzo hasta el final, porque todo eso es adoración al Señor. La adoración, la alabanza, la oración, la prédica, la despedida, todo es adoración al Señor. Cuando usted alza la mano para adorar al Señor, eso es adoración. Cuando aplaude, es adoración. Cuando ora, es adoración. Y yo pienso que eso es lo básico que el Señor nos pide. Es lo mínimo que el Señor nos pide. Dice en Salmos capítulo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, contento, gozoso de que se va a encontrar con el Señor. No es que llegue aquí, cruce esa puerta así, aburrido, cargado, melancólico, bravo. No, hermanos, usted cuando cruza la puerta para alabar al Señor debe estar gozoso, traiga lo que traiga, debe dejar sus cargas en la cruz del Calvario. Si usted está gozoso, si usted está triste, angustiado, frustrado, está aburrido, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, hermano, es porque usted no le ha llevado las cargas al Señor Jesús. Pastor, ¿pero cómo hago eso? Pues entréguese, hermano, no le preocupe. Dice la palabra que cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán, porque se preocupa por el mañana. ¿Qué tal ahorita con esta guerra? ¡Pum! Se acabó todo. ¿Y qué? ¿En dónde quedó su esfuerzo de dinero? De la casa, de la finca, del carro. ¿En dónde? De 30 años. En ningún lado. Por eso vuelvo y dice la bendita palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará. ¿Ah? Todo, hermanos. No se preocupe por el mañana. El mañana es como la niebla, dice la palabra. ¿Qué es la niebla? ¿Ustedes sí se han dado cuenta cómo es la niebla? Bien, ustedes la ven, ¿no? Y desapareció. Desapareció de un momento a otro. Así dice la palabra que es nuestras vidas. Dice la palabra: ustedes podrán tener muchos proyectos, muchas cosas, pero el dueño de todo es Dios. Dios. ¿Cuántos de ustedes no dicen mañana voy a hacer tal cosa y resultan haciendo otra? Porque Dios es el que nos lleva a eso, hermanos. Hermanos, empecemos a cambiar. Nosotros queremos es que siempre el Señor nos dé. Nosotros queremos que Dios nos dé y pidamos y pidamos y pidamos y nos volvemos como la oveja, ¿no? Dame, enséñame, pide, mejor dicho. ¿Y nosotros qué le damos a Dios? Nada. Tenemos que empezar a cambiar, hermanos. Lo mínimo que le podemos dar a Él es adoración. Lo mínimo que le podemos dar a Él es adoración. De hecho, cuando estemos con Él, vamos a hacer eso, a adorarlo 24 horas del día.
Eso nos enseña Apocalipsis. Hermanos, la ley permitía al pueblo judío, al pueblo de Israel, jurar en el nombre de Dios. Cojan sus Biblias y vayan a Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. ¿Jesús permite los juramentos con lo que hemos aprendido, sí o no? ¿Sí? No. No, o sea, solo Moisés. Dice la bendita palabra. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Entonces fíjense que la ley permitía que se jurara en el nombre de Dios. La ley. Pero la ley, hermanos, no es solamente lo que vemos en Éxodo 20, que son la tabla de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. No. La ley son 613 mandamientos, más o menos, que están escritos en el libro, en el Pentateuco, que son los libros de ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley está contemplada en todos esos libros, no es solamente Éxodo 20. En todos esos libros están contempladas más de 613 leyes que se debían cumplir. Y la ley permitía tomar el nombre de Dios como garantía, como testigo, como testimonio, pero siempre y cuando usted fuera, o el judío, no, porque nosotros ya no, pero siempre y cuando ellos fueran a cumplir, porque si no, era pecado. Recuerden que en Éxodo 20 que dice la palabra de Dios, no jurarás Su santo nombre en vano. su santo nombre en vano. Entonces era permitido, pero si usted iba a cumplir. Si no, no. No dará por inocente. ¿Ah? Dios castigaba al judío que tomaba su nombre en vano. En Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7 dice la bendita palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, primer punto, el Señor permitía que se jurara por su nombre, pero siempre y cuando cumpla. ¿Y qué es tomar el nombre de Dios en vano? Si una persona jura por algo, hermano Leonard, yo juro por Dios que le voy a dar casa, carro y beca, ¿cierto? Y pongo a Dios por testigo y no le cumplo, ¿qué pasa? Pues voy a ser Culpable. culpable ante Dios, porque hice quedar a Dios, o hice una perjuración, perjuré, lo puse de testigo y no cumplí. Cuando un judío juraba en el nombre de Dios sobre algún asunto y luego incumplía su juramento, se hacía culpable por haber tomado el nombre de Dios en vano. Oye, y los judíos eran tan astutos también, que si recordamos en Mateo, la lectura con la que iniciamos, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tu juramento, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por el reino. No jure por nada, decía Jesús. ¿Saben por qué? Porque entonces el judío se la craneó. Dijo: oiga, como no me es permitido jurar por Dios, por Jehová, entonces ahorita yo voy a empezar a jurar por el templo, voy a empezar a jurar por los reyes, voy a empezar a jurar por Jerusalén. Pero entonces Jesús aquí
¿La aclaró? Oiga, ustedes no, olvídense, ustedes no van a jurar por nada, ni por nadie, porque esa era la costumbre después de los judíos. Entonces, hermano, yo ya no voy a jurar por Dios, sino voy a jurar por Jerusalén. Le juro por Jerusalén que yo le voy a cumplir. ¿Y para qué? Porque el pensamiento ya estaba engañando, tumbarle la platica, tumbarle la promesa. Entonces, fíjense que el Señor Dios nos prohíbe todo eso. Hermanos, el pecado de incumplir una promesa delante de Dios es grave. Es grave, mis hermanos. En Levítico 19:12 dice la bendita palabra: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando. ¿Qué es profanar? ¿Qué es profanar? Profanar me habla de algo sagrado, ¿no? Es traer algo sagrado sin su debido respeto, sin su debida reverencia. Eso es profanar. A pisotear, a irrespetar lo de Dios, lo del Creador. Eso es profanar. El judío que quebrantaba el juramento que había hecho ante Dios, hermanos, ese judío caía bajo maldición de Dios. Génesis 24, capítulo 24, versículo del 1 al 9, nos da una historia que nos revela eso. Y dice esa bendita palabra: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: por ahora tu mano debajo de mis muslos, sí, pon tu mano debajo de mis muslos, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos eran, ¿cómo eran los cananeos? Idólatras. Eran paganos, sí, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo, Isaac. El criado respondió: quizá la mujer no quiera venir. Imagínese, camello. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelva mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre del juramento. No pasará nada, ¿cierto? Siempre y cuando cumpliera con la promesa. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Hermanos, y ustedes preguntarán, pero ¿cómo así? Le cogían casi la nalga, ¿no? Pero recuerden que el muslo es este músculo, ¿cierto? Resulta que esta era una costumbre judía. ¿Por qué es muslo y por qué en otro lado? Porque el muslo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Entonces era un simbolismo para decir que usted, que le había jurado a alguien algo, iba a hacer hasta lo posible, lo que estuviera a su alcance, lo que pudiera hacer para poder cumplir ese juramento. Entonces, ¿qué hacía usted? Le tomaba mano derecha, muslo derecho a la otra persona, y con eso le decía: oiga, yo voy a hacer hasta lo imposible, lo que esté en mí, para poderle cumplir.
Y eso es lo que hacía el siervo de Abraham. Le dijo, yo voy a hacer lo imposible. Y esto no era fácil. Era ir de Canaán a Ur de los Caldeos. La distancia, 1500 kilómetros más o menos. A pie o en camello. No era fácil. En el trayecto, ¿qué podía pasar? ¿Qué sacrificios podían haber? Porque recuerden que esos terrenos son áridos, son desiertos. Irán, Irak, Turquía, todo eso es desierto. 1500 kilómetros. Eso es un mundo. De aquí a Neiva hay 380 kilómetros. Es ir y volver 5 veces. La ida y la venida. O sea, 2 veces. 10 veces. Hermanos, eso era un sacrificio. Pero ellos lo cumplían. Y usted le promete a Dios congregarse y le queda grande llegar temprano. Le queda grande adorarlo. Le queda grande hablar de Él ante los demás, lo que el Señor ha hecho en usted. Le queda grande amar al prójimo. Y si usted no ama al prójimo, ¿cómo va a amar a Dios si no lo ve? Entonces, hermanos, esto que hoy el Señor nos está diciendo es para que de verdad nos posicionemos y digamos, ¿de verdad yo soy cristiano? ¿O será que estoy perdiendo mi tiempo? Hermanos, y esto es delicado. Y estamos en los últimos tiempos. Y solamente hay 2 alternativas. Ustedes ya las saben. Entonces, la decisión no es de Dios. La decisión no es del diablo. La decisión es mía. De nadie más. De nadie más. Hermanos, cuando usted abre su boca para prometer algo, que le suceda lo que le sucedió al siervo de Abraham, que hizo hasta lo imposible para poderle cumplir a su patrón. De resto, no prometa. De resto, no hable. Hermano, si usted abre su boca, que sea para cumplir, no para pecar. Cuando usted es cristiano, o cuando usted se convirtió, y hay muchos que les sucede, es que yo voy a empezar a ir a la iglesia, lo que les decía de las personas que han venido por mercados y todas estas cosas, es que yo el domingo estoy allá. Cállese. Cállese. Porque no es para nosotros, no está cumpliendo, no le está prometiendo al hombre, le está prometiendo es a Dios. Pero cuando está en la mala, ahí sí, Dios, ayúdeme, Dios no me escucha, Dios es malo, Dios es una cosa, la otra es malo, pero si usted no está en comunión con Dios, ¿cómo Dios le va a ayudar? Hay unos pactos que son los universales y Dios los cumple. Pero los pactos que usted haga con Dios, si usted de verdad no cumple, pues, Dios, ¿qué responsabilidad tiene de usted? Ninguna. Ninguna, mis hermanos. Dice la bendita palabra en Números 30, capítulo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si ve que es muy delicado que ustedes hablen y no cumplan. Es mejor no cumplir y de pronto hacerlo, no prometer y de pronto hacerlo, que prometer
y no cumplimos. Poner el nombre de Dios como garantía es algo serio, mis hermanos. Y más cuando se mete ahí una promesa, un juramento. Y en esto, hermanos, sí hemos caído muy bajo los cristianos también. Hay un pacto que hacemos ante el Señor, que yo creo que es el pacto más honorable, pero también común, que es el matrimonio. Nosotros decimos que nos casamos ante Él y que es hasta cuando la muerte nos separe. Pero mentira, en muchas de las proporciones y porcentajes, es hasta cuando aparezca una más bonita o otro más acuerpado, ¿no? ¿Y en dónde quedó el pacto? ¿Y usted cree que Dios va a aceptar eso? Lo vimos. Jesús y el divorcio, ¿no? ¿No lo vimos? Solamente hay una causal, ¿cuál? La infidelidad. La fornicación. De resto no hay ninguna. Claro, también se puede separar, pero ¿qué pasa si se separa? Tiene que quedarse solo. Entonces, mis hermanos, ahí les dejo ese trompo en la uña para que lo vayan pensando. Los judíos siempre buscaban la forma de incumplir sus juramentos, hermanos. Los judíos siempre buscaban la forma de incumplir los juramentos. En Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 22, dice la bendita palabra: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el templo, por el oro del templo, es deudor. Ojo, si alguien jura por el templo, eso no es nada. Pero si jura por el oro que hay dentro del templo, uy, no, ahí sí es deudor. Ahí sí está comprometido. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? El templo que santifica el oro. Y así eran los judíos. Los judíos, ay, no, pues, como no es permitido jurar por Dios, entonces vamos a empezar a jurar ¿por qué? Por el templo. Y así a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Por mi mamá, lo juro por mi mamá. Amén, mi hermano, se lo juro por mi mamá, por mi papá, se lo juro por lo más querido, mi mamá, y nunca cumple. ¿Ah? Por los hijos. Y nos pasa igualito que los judíos. Nos pasa igualito que los judíos, mis hermanos. Y vamos a terminar con un versículo para que se lo lleven para sus casas, que está en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y dice la bendita palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dios, yo te prometo esto, aquello. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a Dios? Muchas. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios... ¿Qué pasa?
se enoje. No lo digo yo, lo dice la palabra, mis hermanos. Dios se enoja cuando usted hace eso. Yo no. Yo solamente transmito la palabra. Pero Dios sí se enoja. Entonces, mis hermanos, ¿de alguien es el costal con reciclaje? Sí. ¿Sí? Sí, no, es de acá. Es de acá. Entonces, hermanos, no hagan que Dios se enoje por ustedes. No prometan lo que no pueden. Que su sí sea sí y que su no sea no. Claro, desde que podamos tenemos que decir, estamos obligados a decir sí. Pero si no podemos, pues también podemos decir no. Que eso sea lo que de ahora en adelante el Señor nos guíe a hacer. Vimos hoy los juramentos en el Antiguo Testamento, dentro de 8 días lo vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a ver lo que Jesús nos va a enseñar a través de esto. Pongámonos de pie, vamos a ver. Cierre sus ojos y pensemos en las promesas que le hemos hecho al Señor Jesús. En toda esta vida que llevamos, tantas promesas que le hemos hecho a Él y tantas que no le hemos cumplido. Hoy digámosle al Señor: Señor, voy a hacer todo lo posible por cumplirla, tenerla en mente todos los días para poderla cumplir. Padre, hoy te presentamos ante ti nuestras promesas, mi Señor. Las que hemos cumplido y las que no hemos podido cumplir, mi Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, que nos enseñes, mi Señor, a cumplir con lo que hablamos, mi Señor. Que seamos consecuentes, mi Señor, con lo que hablamos y con lo que hacemos, mi Señor. Que seamos testimonios vivos de que hay un Dios real y verdadero que eres tú, mi Señor. Hoy te pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, que bendigas, Señor, a todas las familias, mi Señor, no solamente de tierra del Mesías, mi Señor, sino del mundo entero, mi Señor. Que en estos tiempos difíciles, mi Señor, en estos tiempos de guerra, mi Señor, que tu gracia, mi Señor, alcance a más y más y más personas, mi Señor. Que de pronto nosotros podamos ser instrumentos, mi Señor, para que esa gracia sea impartida, mi Señor, hasta el último rincón, Señor, de la tierra, mi Señor. Hoy, Señor, yo bendigo todas las familias de la Iglesia Universal, mi Señor. También bendigo a los que no están en la iglesia, mi Señor, pero que quiero, Señor, y deseo, Señor, que tu misericordia los alcance, mi Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, mi Señor. Dice la palabra que eres lento en la ira y rico en misericordia, mi Señor. Te pido que bendigas, mi Señor. Te pido que prosperes, Señor, a cada uno de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Señor. Te pedimos por Colombia, mi Señor. Te pedimos por sus gobernantes, mi Señor. Que quites todo ese orgullo, Señor. Que quites toda esa pelea que existe en redes sociales, en los medios de comunicación. Palabras de odio, Señor. Palabras de resentimiento, Señor. Que seamos más como tú, Señor Jesús, mansos y humildes de corazón, Señor. Hoy bendecimos a Colombia, bendecimos las familias colombianas, bendecimos a los hermanos venezolanos que están aquí con nosotros, mi Señor, en nuestra Colombia, mi Señor. Bendecimos a Venezuela, mi Señor. Tú sabes todo lo que pasa, mi Señor. Tú conoces, Señor, desde antes que sucedan las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, mi Señor, a todos aquellos, Señor, que son amigos, a nuestros enemigos también, mi Señor, bendícelos, mi Señor. Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas, mi Señor. Te damos gracias, Señor,
porque tú nos llevas a un nivel más contigo, mi Señor, porque tú nos exhortas, mi Señor, porque tú nos hablas, mi Señor. Hoy gracias, Señor, porque nos enseñaste sobre los juramentos, mi Señor, las promesas, mi Señor, y que tomemos la decisión con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a decir sí y a decir no, Señor, a prometer y cumplir, Señor, y que no prometamos y no vayamos a cumplir, mi Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, que coloques en nosotros ese querer y hacer, mi Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, nadie más. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.